Eh, bueno, el problema dice, ¿cómo podrás darte cuenta cuando hay un volumen inicial de la toma del oxígeno, así como una presión y temperatura al final? Nos preguntan si el volumen, nos preguntan sobre el volumen, es decir, nuestra incógnita, y a la vez dándonos dos datos más, la temperatura y presión final, por lo que ahora tomaremos esos datos, que el primer dato es de 480 milímetros de Hg y el segundo dato es de 450 mililitros. Bueno, recordando que siempre tenemos que convertir la temperatura en grados Kelvin. Si una temperatura de 30 grados más 273 da un resultado de 303 grados Kelvin. Otra variable que nos dan es de 650 milímetros y una segunda temperatura es de 45 grados, pero recordando que siempre lo tenemos que pasar a grados Kelvin, nos da como resultado 318 grados Kelvin. Si la fórmula que vamos a utilizar es la de volumen volumen 2 es igual a temperatura 1 por volumen 1 sobre temperatura 2, da como resultado, bueno, a mí me da 1.41. Ese es un ejercicio. El segundo ejercicio dice, calcular el volumen si en un recipiente se encuentra una masa de gas que ocupa un volumen de 1.3 litros a una temperatura de 280 grados Kelvin. Calcular el volumen si alcanza una temperatura de 303 grados. Igual los datos son volumen 1 es igual a 1.3, temperatura 1 es igual a 280 grados Kelvin. Lo que vamos a buscar aquí es el volumen 2 y la temperatura 2 es de 303 grados Kelvin. Igual la fórmula es la misma, que es igual a volumen 2 por volumen, igual a volumen por temperatura 2 sobre temperatura 1. Si eso lo sustituimos en la fórmula, da como resultado 1.41 litros. Otro problema dice, ¿qué volumen ocupa un gas de 980 milímetros si el recipiente tiene finalmente una presión de 1.8 atmósferas y el gas se comprime a 860? Bueno, la fórmula que vamos a utilizar es igual a presión 1 por volumen 1, que es igual a presión 2 por volumen 2. Si eso lo sustituimos a la fórmula, nos da como resultado 1.2 litros, que sería volumen 1, que es igual a 1.368 menos 0.86 sobre 980, dando como resultado 1176.48 sobre 980, y pues eso finalmente nos da el resultado de 1.2 litros. Y el último problema dice, un determinado volumen constante de un gas se encuentra a una presión de 950 milímetros cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura su presión será de una atmósfera? Bueno, los datos de la presión 1 es 950 sobre 760, dando como resultado 1.25 atmósferas. La presión 2 es de una atmósfera, la temperatura 2 es de 25 grados. Recordando que siempre nos deben dar los grados en Kelvin, da como resultado 298.15. Y lo que vamos a buscar es la temperatura 2. Si lo aplicamos en la fórmula de presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1, nos da 1 por 298.15 sobre 1.25. Y eso da como resultado 238.52. Y si lo convertimos a grados centígrados, nos da menos 34.73 grados. Te toca. Ok, yo voy a comenzar con los ejercicios con el ejercicio de la ley de Charles. Y dice, calentamos una muestra de hidrógeno a una presión constante de una atmósfera. Empezamos con 75 mililitros a 100 grados Kelvin y vamos subiendo de 100 en 100.
Los valores de volumen obtenidos han sido, bueno, aquí yo lo que hice fue dividir el volumen en temperatura, que es 100 grados Kelvin y 75 mililitros, y me dio una constante de 0.75. Después, en el ejercicio de la ley de Boyle, dice, comprimimos un pistón de aire a temperatura constante. Empezamos con un volumen de 100 mililitros a 0.4 atmósferas y vamos disminuyendo el volumen progresivamente. Los valores de presión obtenidos han sido, igual aquí lo que hice fue multiplicar los mililitros por la presión, que es 100 mililitros y 0.4 atmósferas. Lo multipliqué y me dio un valor de 40, que esa sería mi constante. Sí. Después con el de Gay-Lussac, dice, calentamos una muestra de aire a volumen constante. Empezamos en condiciones ambiente, es decir, presión de una atmósfera y temperatura de 22 grados Celsius. Y vamos subiendo de 100 en 100. Los valores obtenidos son, igual aquí con la fórmula, usé la sustitución de la presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1, que multipliqué los grados Celsius a Kelvin y en base a eso pues sustituí la fórmula, que es 1 por 395 sobre 295 y me dio una presión de 1.34 atmósferas. Y con el incremento adicional de 100 grados Kelvin me dio una presión de 168 atmósferas. Y ya como último, en el de la ley general, dice calcular la temperatura de una determinada cantidad de gas que pasa de 1.5 atmósferas a presión de 3 atmósferas y de volumen de 2 litros a 1 litro. Y la temperatura inicial es de 288.15 grados Kelvin. Ok, yo aquí usé la fórmula general y ya con la sustitución me salió presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ok, ya sustituyendo la fórmula me dio la temperatura 2 de 288.15 grados Kelvin. No le entendí muy bien lo que me querías comentar, pero pues igual ese resultado fue el que me dio. Y ya sería todo.